pasando energía en paso de energía. Ya, no se le escucha entrecortado, señor. A ver si puede solucionar el tema de su audio. Ya, entonces nos está indicando que todo el sistema de carga ha sido alimentado. Muy bien. A ver, ¿que hay falla en el circuito? Sí. Puede ser que el testigo se quede encendido, pero la falla se va a aceptar, pero cuando ya el dínamo está en funcionamiento, está en giro. Cuando está en giro y el testigo sigue encendido, sí, tenemos falla. Pero cuando todavía el motor está detenido, con la llave de contacto en la posición de encendido, ¿se va a encender el testigo? Sí, se tiene que encender el testigo. Y eso es un indicativo que el sistema de carga está alimentando de energía eléctrica. Ahora, el testigo tiene de color rojo que indica peligro, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿podemos poner el motor térmico en funcionamiento o deberemos revisar la batería? Si no hemos dado arranque y el testigo se enciende, tranquilamente podemos proseguir a darle el arranque. Ahora, si yo al momento de girar la llave de contacto a la posición de encendido y el testigo no se enciende, entonces no tendría por qué arrancar el motor, simplemente tendría que ya revisar porque ya tengo un problema. El sistema de carga no ha sido alimentado. Entonces, sin necesidad de arrancar el motor, ya tendría que yo revisar. ¿Ya? Ahora, lo otro sería de que cuando yo le arranque al motor y el testigo se siga encendido, entonces ahí sí tendría que detener el motor para poder revisar por qué causas el testigo no se apaga. ¿Listo? Bien. Y la última dice, ¿cómo debemos reaccionar si circulando por carretera se nos ilumina el testigo rojo de la batería? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué va a ocurrir? Que simplemente lo que tendríamos que hacer es detener el vehículo y verificar por qué causas el testigo se ha encendido. Ahora, ¿qué pasa si usted está en carretera y se queda encendido el testigo? Entonces todavía acá hay una opción porque en la batería, eso lo vamos a ver ya a la sesión, en la otra sesión que vamos a estar en taller, vamos a ver que la batería me va a proporcionar cierta cantidad de carga por un determinado tiempo, que se le llama, cantidad de reserva que poseen todas las baterías y el tiempo de la carga de reserva va a depender del tamaño y el número de placas que pueda tener estas baterías. Eso ya lo vemos en la sesión de taller. ¿Listo? Entonces, señores, es muy importante que esta actividad ustedes la repasen a modo de practicar ya para su evaluación y para que ustedes ya lo puedan tener pues como conocimiento. Para seguir, del dínamo. Dice, en la dínamo nos encontraremos con los siguientes componentes. Entonces, ¿cuáles van a ser esos componentes que contiene la dínamo? Vamos a tener bobinas inductoras, bobinas inducidas, vamos a encontrar un colector y escobillas, dos escobillas para ser más exacto, la carcasa que va a alojar a todos los elementos, tapa del lado de accionamiento y la tapa del porta escobillas. Y finalmente el regulador de voltaje. Esos son los elementos que contiene una dínamo. Entonces, ahora vamos aquí a nuestra imagen. En la imagen del componente igual. Entonces empezamos, dice bobinas inductoras. Entonces, ¿cuáles van a ser esas bobinas inductoras? Las bobinas inductoras vendrían a ser estos elementos que están atornillados a la carcasa del dínamo. ¿Sí? A la carcasa del dínamo. Ahora, ¿cuál va a ser la función? ¿Cuál va a ser la función? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora vamos a ver el reconocimiento de los componentes. Entonces tenemos bobinas inductoras. Luego aquí tenemos, a esto también se le conoce como motor eléctrico, pero aquí se le está conociendo como inducido. Entonces estas vendrían a ser las bobinas del inducido. Después tenemos lo que es el colector y las escobillas. Entonces aquí en la parte, un extremo del inducido tenemos el colector. Este colector está compuesto de un conjunto de elementos llamados delgas. Y finalmente el colector va a hacer contacto directo
con las escobillas o carbones. Ahora, esta escobilla o carbón va a estar siempre en contacto con el colector por el accionamiento de este resorte o muelle, que lo va a presionar para que siempre esté en contacto. ¿Listo? Luego tenemos lo que es la tapa de accionamiento. Tenemos aquí por este lado la tapa, una de ellas, y por el otro extremo tenemos la otra tapa donde vamos a encontrar el porta escobillas o el porta carbones. ¿Listo? Ahora, y el regulador de voltaje para estos elementos siempre los vamos a encontrar en la parte externa, en alguna parte del vehículo está ubicado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos aquí nuestro generador, que es este, que estamos viéndolo en un tamaño mucho más grande, y en alguna parte de aquí del cofre del vehículo va a estar ubicado ahí el regulador de voltaje. ¿Ya? Entonces para estos sistemas el regulador de voltaje se encontraba fuera del componente, fuera del dínamo o fuera del generador. ¿Listo? Bien, entonces a continuación vamos a estudiar con detalle cada uno de estos componentes. Entonces ya hemos visto o hemos hecho el reconocimiento de los componentes de nuestro generador. Entonces vamos a ver ahora qué son las bobinas inductoras. ¿Ya? Entonces las bobinas inductoras las vamos a ver aquí en esta imagen que nos está señalando como número 1 que vendría a ser las bobinas inductoras y 2 que vendría a ser el campo. Este vendría a ser un pedazo de metal que al llegarle corriente a la bobina ayuda a generar mayor cantidad de magnetismo. Este a la vez está anclado en la carcasa mediante un tornillo. ¿Ya? Mediante un tornillo está anclado ahí, sujeto de una forma estática. ¿Listo? Entonces, en las bobinas inductoras, en el dínamo de los automóviles, el campo magnético necesario para generar electricidad lo proporciona un tipo de electroimán denominado bobina inductora. A estas bobinas también se les llama como estator. ¿Ya? Tienen dos nombres, bobina inductora o también se le conoce como estator. ¿Y por qué estator? Porque es un elemento que está estático. Entonces, si nosotros vamos a esta otra imagen, entonces nuestras bobinas inductoras vendrían a ser aquí los dos elementos que están de color celeste y el otro de color rojo, donde cuando se les hace llegar la corriente van a formar una polaridad de dos polos que va a ser el polo sur y el polo norte, los cuales me van a generar un campo magnético. Ahora, dentro de ese campo magnético, ¿qué vas a tener? Vamos a tener pues aquí esta otra bobina, ¿sí? Esta otra bobina, ¿listo? Entonces, continuamos. Estas bobinas nos dice que están enrolladas alrededor de los núcleos, ¿listo? De material ferromagnético, ya es un material de ferromagnético, para reforzar su campo magnético, para hacerlo mucho más consistente, mucho más fuerte el campo magnético. Ahora, a través de estos se fijan a las paredes de la carcasa formando los dos polos. ¿Sí? Entonces, estos dos polos vendrían a ser los que nosotros ya hemos mencionado aquí, el polo sur y el polo norte. Cuando se les hace llegar la energía, generan magnetismo. ¿Listo? Ahora, pasamos a lo que son las bobinas inducidas. Las bobinas inducidas, también conocidas como rotor, aquí está el rotor o inducido, son el conjunto de espiras que se encuentran en el interior del campo magnético en las que generan electricidad. Entonces, estas bobinas inductoras, aquí tenemos una como ejemplo, cuando entran en movimiento, están girando por la acción de la polea, porque aquí va conectada la polea, cortan las ondas magnéticas. Y desde el momento en que empiezan a cortar las ondas magnéticas, se produce la corriente alterna. ¿Ya? Desde el momento en que empiecen a cortar las ondas magnéticas, se produce la corriente alterna. Entonces ya empezamos a tener producción de corriente alterna. Entonces, las bobinas inducidas están arrolladas sobre un núcleo ferromagnético. Entonces aquí tenemos el núcleo ferromagnético. Ahora, este núcleo ferromagnético, señores,
está constituido por finas láminas, o sea, es un conjunto de láminas ahí, cualquier cantidad de láminas separadas por un material aislante. Entonces, en la imagen parece que fuese una sola pieza, pero no. Es todo un conjunto de láminas, ¿sí? Que se han unido con un material aislante. Ahora, ¿y por qué razón se han elaborado de varias láminas y no de una sola pieza? Es para poder tratar de reducir en gran medida las corrientes de Foucault. ¿Y esto qué cosa es? Son corrientes parásitas. Entonces, si este elemento o este núcleo fuese de una sola pieza, entonces tendríamos grandes cantidades de producción de estas corrientes llamadas Foucault. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto es negativo para el funcionamiento del generador. Entonces, por esa razón, los fabricantes buscaron una forma de reducir en gran medida la producción de este tipo de corriente. ¿Y cómo lo hicieron? Uniendo diferentes láminas, ¿sí? Y llegar a la distancia que ellos ya lo han diseñado, separándolos por un aislante, y de esa manera se redujo en gran medida, y así es como nosotros los vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces tenemos el núcleo y tenemos el conjunto de las bobinas inducidas. ¿Listo? Así es como nosotros ya lo vamos a ver en la parte real. Pasamos a lo que son ahora el colector y las escobillas. Entonces, tenemos aquí, este vendría a ser el elemento del colector. Acá tenemos la otra imagen. El colector, ya hacia un costado o hacia un lado están las dos escobillas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos estudiado que las bobinas inducidas constituyen el elemento de la dínamo en que ese funcionamiento se empieza a crear lo que es la electricidad. También hemos visto que para poder generarlas, las bobinas inducidas necesitan estar en movimiento, necesitan estar girando para que de esa manera se produzca la electricidad. Ahora, el problema que se nos plantea es cómo conseguir sacar la electricidad al exterior del dínamo. ¿Sí? Porque ya tenemos la electricidad producida aquí, llega hasta este elemento llamado colector. Pero ¿cómo se extrae ahora esa corriente hacia el exterior? Entonces, el colector es el cilindro formado por el conjunto de delgas. Las escobillas están hechas de carbono, que es un material conductor, y están en permanente contacto con el colector gracias a la presión que ejerce el muelle. O sea, este resorte, este muelle que estamos viendo acá, genera una presión para que la escobilla siempre esté en contacto con el colector. ¿Listo? Entonces, ahora, gracias a esa presión que se ejerce el muelle, hay dos escobillas, una que es positiva, acá tenemos una aquí y la otra que está por debajo. Una hace de positivo y la otra va a ser de negativo. ¿Ya? Son las dos escobillas que vamos a encontrar, una hace de positivo y la otra hace de negativo. Pasamos entonces al siguiente componente, que es la carcasa. Entonces, la carcasa es el cuerpo central del dínamo sobre el que se dispone el resto de los componentes. En ella van atornilladas las bobinas inductoras a través de las masas polares. Entonces, aquí tenemos nuestra carcasa, tenemos la perforación en la carcasa que nos va a servir para poder instalar el tornillo. Aquí tenemos el tornillo y pueda sujetar a las masas polares. Entonces, de esa manera se convierte en un elemento estático, ¿ya? En un elemento estático. El único elemento que va a estar en movimiento son las bobinas del inducido o del rotor, que mediante este eje que está conectado hacia esta polea, y a la vez la polea es arrastrada por el damper del cigüeñal de nuestro motor. Otro elemento, tapa del lado de accionamiento. La tapa del lado de accionamiento, señores, está fabricada en fundición de aluminio. En ella se encuentra un cojinete o rodamiento de bolas sobre el que se apoya el eje del inducido. Entonces aquí tenemos, este es el eje del inducido,
y aquí tenemos nuestro rodamiento ubicado en nuestra tapa. Ahora, en algunos casos, no siempre va a ser de ese material de aluminio, también los podemos encontrar de fierro o de hierro fundido. ¿Listo? Entonces, son diferentes presentaciones que podemos encontrar nosotros aún todavía. ¿Listo? Luego pasamos a lo que es el otro elemento que vendría a ser la tapa porta escobillas. Entonces, la otra tapa vendría a ser aquí, la cual nos va a servir para poder alojar el porta escobillas. Recuerden que son dos escobillas y cada una con sus muelles de presión. Una que hace de positivo y la otra que va a ser de negativo. Entonces, en esta placa porta escobillas o tapa porta escobillas, la escobilla o carbón que va a ser de positivo tiene que estar aislado a la tapa, porque si no haría un cortocircuito. Entonces tiene que estar aislado y ese material aislante va a ser un material de fibra de vidrio. Entonces solamente la que va a estar en contacto directamente con la tapa es la escobilla que hace de negativo, porque está conectado a masa o chasis. Mientras que la otra escobilla que hace de positivo tiene que estar aislado de la tapa. ¿Listo? Entonces de esa manera nosotros hemos hecho el reconocimiento y desglose de todos los elementos que contiene una dínamo o también se le conoce como generador. ¿Listo? Entonces, preguntas, inquietudes, señores, o al estator. ¿Qué dice? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿La A o la B? En la dínamo, las bobinas inductoras corresponden al rotor o al estator. Estator, profe. Estator. Al estator. Acá. ¿Sí? Ahora, los que no han entendido, profe, ¿y por qué el estator? Entonces vamos acá. Listo, y ahí tenemos las bobinas inductoras. Entonces, ¿cuáles son aquellas bobinas inductoras? Son las que están en una situación estática. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, de esa manera, la respuesta vendría a ser la B. Vamos a otra. Dice, ¿cuál es la razón por la que las bobinas inducidas están enrolladas sobre una fina lámina de hierro, en lugar de hacerlo sobre un núcleo de hierro constituido por una sola pieza? ¿Por qué razón? A ver, ¿quién puede indicarnos, señores? ¿Cuál es la razón por la cual las bobinas inducidas están enrolladas sobre unas finas láminas de hierro, en lugar de hacerlo sobre un núcleo de hierro constituido por una sola pieza? ¿Cuál sería la razón, señores? Para la electricidad que quedaba, la mala corriente generada. Para la corriente, el exceso de producción de corriente estática conocidas como corrientes de Falcón. ¿Ya? ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuál es la función de las escobillas en el dínamo? ¿Cuál es esa función de las escobillas en el dínamo? Conductor. Sirve para poder extraer la corriente. Sirve para poder extraer la corriente. Recuerden que cuando se empieza a producir la corriente, ya en el inducido, entonces tiene que haber alguna forma de poder extraer esa corriente hacia la parte externa. Entonces los carbones son los encargados de realizar ese tipo de trabajo. Otra dice, en la pregunta 8, dice en la figura 8.12 se puede observar una fotografía de la tapa del lado de accionamiento. Y en la figura 8.13 de la tapa portaescobillas, ¿podrías decir cuál es el motivo por el cual tienen diversos orificios? Acá tenemos. Si ustedes observan estos diversos orificios, ¿por qué razón tienen esos orificios? Sirven para poder extraer las temperaturas que se generan cuando el generador o dínamo está en proceso de trabajo. Sirven para efectos de ventilación o refrigeración. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, muchachos, tienen que estudiar.
Entonces, aquí tenemos ya resuelto todo, simplemente lo que tienen que hacer es repasarlo, entonces de esa manera ustedes van a afianzar más su conocimiento. ¿Listo? Bien. Bien, tenemos aquí el motor que todavía nosotros tenemos en el mercado y nos va a servir para poder representar lo que nosotros estamos explicando en esta lección. ¿Por qué? Porque acá todavía tenemos lo que es el generador o el dínamo. Ahora, ¿qué pasa o qué pasó con el dínamo? Para empezar, las desventajas de este elemento era que era un componente muy pesado. Entonces, para conocimiento de ustedes, todo elemento que se adicione en sobrepeso al vehículo genera pérdida de potencia. Entonces, como los vehículos siempre han estado a la vanguardia, o los fabricantes han estado a la vanguardia de mejorar las potencias de todos los vehículos y equipos, entonces tuvieron que buscar alternativas y ahí es donde introducen este elemento llamado alternador. Otro de los inconvenientes de este generador era que a bajas revoluciones producía muy poca cantidad de corriente, lo cual generaba pues un problema. Entonces, para los vehículos actuales, los bochitos por ejemplo, si yo tengo un bocho con este componente y le quiero adicionar un equipo de sonido a mi vehículo, entonces ¿qué va a suceder? Que esos equipos consumen mucha corriente, mucha energía. Entonces este generador no está en la capacidad de recargar muy prontamente a la batería. Y por eso es que se va a descargar esta batería. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Los señores que tienen sus bochitos, como ustedes están observando aquí en esta imagen, le han adicionado un alternador. Ahora, este alternador es mucho más compacto, mucho más pequeño y a la vez una de sus grandes virtudes es que a muy pocas revoluciones ya me está entregando grandes cantidades de energía, lo cual me va a servir para poder recargar muy prontamente a mi batería. Entonces, cuando esto ocurre, cuando se le ha adicionado un alternador a este vehículo llamado bochito o escarabajo, simplemente que toda la instalación eléctrica para el sistema de recarga de este dínamo simplemente se le retira y se le adiciona a este alternador. Entonces, esto solamente sirve como guía nada más. Ahora, tampoco no se le puede retirar. ¿Por qué? Porque el eje de este dínamo va conectado a un ventilador que está dentro de esta parte de color amarillo, que va a servir para poder refrigerar al propio motor del bochito. ¿Y por qué? Porque estos bochitos poseen un sistema de refrigeración por aire forzado. Estos no trabajan con líquido refrigerante, estos trabajan por aire forzado. Entonces de esa manera es como se refrigera y por ese motivo no se puede anular, no se puede retirar este componente porque si no, no podríamos activar al ventilador que tiene internamente. Entonces, así es como en algunos casos se ha visto que le han hecho la adaptación, le han colocado o le han adicionado este alternador y de tal manera pues que ahora este bochito entrega mayor cantidad de energía para el consumo de todos los elementos que se le haya podido adicionar a este vehículo. ¿Listo? ¿Preguntas? Corriente generada, porque sabemos que desde el principio de funcionamiento de este componente nos van a generar corrientes alternas, ¿ya? Corrientes alternas. Entonces, vamos a ver a continuación escobillas y para ello debemos fijarnos en el contacto de las escobillas con las delgas. La tensión o voltaje. La tensión o voltaje. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tenemos claro que el principio de funcionamiento de nuestro generador y alternador es producir corriente alterna. ¿Y por qué se dice que es una corriente alterna? Porque la corriente alterna no posee polaridad definida. No posee polaridad definida. Entonces, para hacer uso de esta corriente alterna se tiene que transformar de corriente alterna a corriente continua. Aquí sí ya la corriente ha sido transformada a una polaridad definida. ¿Qué cosa es? Una polaridad positiva. ¿Sí? ¿Por qué es positiva? Porque está sobre el eje del punto cero
hacia la parte superior y todo lo que es del punto cero, la línea cero, hacia arriba es positivo y todo lo que está por debajo de la línea vendría a ser la parte negativa. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. En esta imagen tenemos la onda sinusoidal, tenemos que la mitad es positiva y la otra mitad vendría a ser negativa. Por eso es que se le conoce como corriente alterna. Entonces, para disminuir ese valor pulsatorio de la corriente generada, colocamos en el interior dos espiras desfasadas a 90 grados. Entonces, cada una de estas espiras, o también se le conoce como bobina, me van a producir dos tipos o dos corrientes a la vez. ¿Sí? Entonces tenemos una primera que me produce una bobina. Aquí tenemos para poderlas diferenciar la de color rojo y luego tenemos la de color celeste o azul. ¿Sí? Ahí me están produciendo, entonces al mismo tiempo me están produciendo las dos corrientes. Ahora, como ya sabemos que el producto final de la corriente que produce un generador vendría a ser pues la corriente continua. ¿Sí? La corriente continua ya tiene su propia polaridad. Entonces, con esto conseguiremos hacer más regular la tensión generada en el dínamo añadiendo más espiras. Entonces, entre mayor número de espiras, mayor cantidad de bobinados, entonces mayor cantidad de producción de corriente también nos va a entregar. Y ustedes ya han visto, cuando hemos hecho el reconocimiento de cada una de los componentes, el inducido posee pues gran cantidad de bobinas, producirnos consecutivamente mayor cantidad de corriente eléctrica. Entonces, de esa manera va a servir para poder abastecer las necesidades que pueda tener pues el vehículo cuando está en funcionamiento. Nos dicen también que así pues el conjunto colector escobillas es el encargado de transformar la corriente alterna que se genera en el interior de la dínamo en corriente continua que sale a través de las escobillas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro generador, tenemos el inducido, entonces cuando se empieza a dar movimiento al generador, se produce la corriente aquí en el inducido. Ahora, ¿y quiénes son los encargados de extraer esa corriente? Los dos carbones, ¿sí? Pero cuando la corriente llega aquí al colector y toma contacto con las escobillas, en ese instante, por ese medio de rotación, mecánicamente, se transforma de corriente alterna a corriente continua. Entonces, aquí está el proceso de transformación de la corriente alterna a corriente continua. Aquí terminó ya. Hasta aquí llegó la corriente alterna. Ahora, entre el colector y el carbón, los carbones positivo y negativo transformaron la corriente alterna a corriente continua. Y de esa manera se extrae la corriente continua hacia la recarga de la batería o hacia los consumidores que pueden estar en funcionamiento. Entonces, de esa forma, la corriente continua sale para el consumo de toda la parte eléctrica de nuestro vehículo. ¿Listo? Entonces, de esa manera, señores, es que se ha transformado la corriente alterna a corriente continua, pero de una forma mecánicamente. Bien, señores, preguntas, inquietudes, consultas. ¿Por qué la corriente alterna tiene un ángulo de desfase que vendría a ser la frecuencia? ¿Por qué? Porque, a ver, mayor producción de corriente. Entonces, entre mayor producción de corriente va a ser muy beneficiado el sistema eléctrico y a la vez la batería porque va a tener energía de recarga y energía que va a servir para que puedan trabajar sin ningún problema todo lo que es la parte eléctrica de nuestro vehículo. Bien, luego pasamos ahora a lo que es este elemento principal que vendría a ser el regulador. También se le conoce como regulador de voltaje. Entonces, como ustedes están observando, ya esto ya les había explicado anteriormente, pero ahora esta imagen nos ayuda a entender mucho mejor, donde tenemos nuestra chapa de contacto o el interruptor, tenemos aquí el testigo de la batería,
Tenemos nuestro regulador de voltaje, nuestra batería y el generador o dínamo. Entonces, todo sistema de carga, cualquiera crea un regulador de voltaje. ¿Y para qué? Para poder controlar el valor al cual ha sido diseñado por el fabricante y de esa manera pueda trabajar el sistema de carga sin ningún problema. Entonces, si nosotros hablamos de un sistema de carga equipo pesado, entonces como fuente de alimentación vamos a tener dos baterías conectadas en serie, la cual nos va a entregar 24 voltios. Eso es cuando el equipo o el motor está detenido. Pero cuando se le da encendido, entonces el proceso de trabajo del sistema de carga entró en operación, entonces me va a generar mayores valores. Puede llegar 30, 35, 38 voltios. Pero ese exceso de voltaje tiene que ser controlado por este